Hola familia, el día de hoy tenemos una invitada extraordinaria. Vamos a grabar nuestro podcast 6.0, en donde hablaremos de nuestro pilar, nosotros en el mundo. Les quiero decir que el día de hoy vengo muy emotiva, muy triste, también muy triste. Acaba de fallecer un tío al que le quiero dedicar esta entrevista. Un tío que quiero con todo mi corazón y que él fue comunicólogo. Él acaba de morir hace unos poquititos días. Él fue comunicólogo, antropólogo y le encantaba la historia. Y el día de hoy tenemos una invitada preciosa que además es una licenciada en lengua y literatura. Es maestra en historia con especialidad en historia clásica. Lleva 24 años trabajando en la radio. Y pues qué gusto tenerte, Tere. Tenemos aquí a Tere Alcántara, que es una chulada de escuincle que conozco desde hace algunos ayeres. Me encanta que estés con nosotros, Tere. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias a ti, Ale. Gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto y es un honor poder platicar contigo y con toda la gente que te sigue a través del podcast. Yo creo que hoy en día, pues, esta manera de comunicarnos pues nos ha acercado muchísimo más a nuevas generaciones, ¿no? Hablamos hace rato sobre la importancia de la comunicación en los medios convencionales, como una radio tradicional que recientemente cumplió 100 años en México, pero pues el trabajo que han hecho ahora las nuevas tecnologías ha sido impactante y sobre todo después de una pandemia, ¿no? Pero pues en verdad el gusto es mío, Ale. Muchas gracias por acordarte de mí después de tantos años de conocernos. Y pues en lo que pueda servir, aquí estoy a tus órdenes, Ale. Muy bien. Pues muchas gracias, Tere. Gracias. Me gustaría que empezáramos a platicar de la radio. Precisamente algo que he observado hasta para poder definir los pilares de este proyecto. Es como la generación, ¿no? de las personas de 50 años en adelante estamos viviendo pues transformación en muchas cosas. Pero una que es indispensable es precisamente la tecnología, Tere. Y uno de nuestros pilares es nosotros en el mundo, es cómo para nosotros que somos esta generación maravillosa, que convivíamos con la radio todos los días, con la televisión, y cómo se ha ido transformando todo esto. Me gustaría que tú me compartas la opinión de cómo crees, primero, que debemos de transitar con todos estos cambios, sin dejar la radio, que es, yo creo que un tema romántico, un tema maravilloso, pero tampoco haciendo un lado a lo que es la tecnología el día de hoy. Pues sin duda, Ale, yo creo que la radio al final, al igual que en su momento fue con el libro, se tienen muchas especulaciones con respecto al rumbo y al futuro que va a tener, ¿no? Recordemos que cuando nace el libro, por ejemplo, como tal, ¿no? Previo, pues hay toda una cuestión de una escritura que se le atribuye mucho a los fenicios, ¿no? El descubrimiento de la escritura y posteriormente va evolucionando hasta que llegamos a unos códex o a unos libros gigantes que eran manejados por monjes, que eran los únicos que conservaban, ¿no? Esta sabiduría y que a mano podían transcribir lo que iba pasando y después se hacían copias y así es como nace realmente el libro y después viene la revolución de la imprenta con Gutenberg, pero cuando aparecen las tecnologías y aparecen los libros digitales o los ebooks, pasa lo que pasa ahora con la radio, ¿no? Decían, en algún momento el libro como tal, impreso, con pasta, con hoja, va a desaparecer. Y no ha sido así, o sea, ¿desde hace cuántos años se mantiene el libro impreso? Desde hace siglos. Y lo mismo ha pasado con la radio. Si bien es un medio de comunicación mucho más joven que un libro, yo creo que al final la radio tiene un futuro muy semejante a este. Es decir, para que realmente pueda desaparecer, yo creo que es difícil, porque al final estamos en un mundo que si bien nos ha permitido una globalización digital, no todos tenemos ese alcance. Es decir, la radio tiene la ventaja que además de ser romántica, como mencionaste hace rato, es muy práctica y es muy fácil. Y la radio llega a muchos lugares que tal vez todavía los satélites no pueden cubrir.
¿no? O una persona que no tiene un recurso para pagar un internet, es mucho más fácil que pueda comprarse un radiecito de 100 pesos, 150 pesos y que pueda escuchar. Ahora, sigue existiendo el analfabetismo. ¿Y qué hace la radio? La radio reproduce en voz lo que no puedo leer en letra como tal, ¿no? Entonces yo creo que al final la radio tiene un futuro que sí debe crear una sinergia con las nuevas tecnologías. Decíamos, a raíz de la pandemia, las TICs o las tecnologías de la información y la comunicación han jugado un papel fundamental en la vida del ser humano porque nos da practicidad, nos da inmediatez para la comunicación. Sin embargo, pues el mundo en su totalidad todavía no disfruta de estas TICs, ¿no? Y hay gente que todavía prefiere un radio convencional, una persona de 70 años, porque tal vez no ha tenido el acercamiento con la digitalización. Y esto sí nos genera un mercado que somos pues unos analfabetas cibernéticos, ¿no? Sí tenemos que emigrar, Ale, porque es necesario, pero no podemos dejar del todo un medio que durante más de 100 años le ha dado a la gente grandes satisfacciones, pero que también ha sido un recurso indispensable. Digo, recordemos cómo una guerra mundial se pudo transmitir o se pudo comunicar, ¿no? Los ejércitos a través de un sistema de radio, pasando por ahí, ¿no? Sí. Y además, la radio, pues es un gran compañero en muchas cosas. Claro. ¿No? Informa, te mantiene en contacto, puedes estar en tu casa escuchando la radio, haciendo tus cosas, pero es una compañía oyendo algún programa que te guste. ¿Tú crees que en unos años la radio desaparezca? No creo que como tal desaparezca, sin embargo creo que tiene que aprender a hacer sinergia con las nuevas plataformas que tenemos, un podcast, un YouTube, ¿no? Por ejemplo, hoy en día sabemos que esto nos permite también tener muchos más talentos, poder hablar de muchos más temas de manera más abierta, porque al final la radio convencional sigue teniendo un protocolo de presentación a la audiencia. Y estas nuevas tecnologías de la información nos permiten hablar libremente de diferentes temas y que la gente va a tener al final más oportunidad de escuchar. Somos un abanico, ¿no? De oportunidades y de posibilidades para ser escuchados. Entonces, creo que no va a desaparecer por completo, sin embargo, sí va a tener que aprender a aceptar las nuevas tecnologías y de ahí tomar lo que le sirve para nutrirse más. Y de igual manera, las nuevas tecnologías no pueden hacer menos a la radio convencional, porque al final si tú eres un podcaster, si tú eres un youtuber, lo que sea, tienes que tener unas bases de comunicación para saber abrir canales, ¿no? Entonces creo que al final se tienen que convertir en un complemento. Creo. Un complemento. Así es. Fíjate que a mí el medio de comunicación que más me gusta, o el canal, es la radio. Uh-huh. Y la radio te da una magia. El no estar viendo y que tú tengas que ponerle cara, ¿no?, a lo que estás escuchando con programas tan importantes como Tres Patines, Cricri en su momento. Calimán. Estamos sacando la edad a flote, pero sí, somos de 50 y más. Calimán, escuchaba mi abuelo. Sí. Ajá. Y bueno, ¿cómo crees tú que la radio va a integrar a esta nueva tecnología sin perder toda el esta espíritu, magia? ¿no? Exacto. El espíritu y la esencia. Mira, pues al final yo creo que la radio es tan noble que te permite jugar con todos los elementos. La radio de entrada despierta la imaginación, ¿no? Y eso es lo primero que va a conservar la radio. ¿Cómo? Pues al momento en que tú me pones una cámara y yo puedo transmitir en vivo mi programa de radio, como hoy en día lo hacen grandes estaciones a nivel nacional, pues ya te da un plus. Estás matando a dos pájaros de un tiro. Estás matando o estás disparando hacia un mercado en donde sabes que los chavos y no tan chavos se inclinan más por ver a lo mejor en una televisión satelital o en un canal de YouTube un programa, pero al mismo tiempo lo puedes estar escuchando en tu radio convencional. Entonces, creo que al final sí puede unir generaciones, porque hoy en día mis hijos pues son adolescentes. Ellos siguen plataformas como TikTok, siguen todo este rollo. Y hay mucha información que ellos ven en TikTok o escuchan en TikTok que también les puede aparecer en una radio convencional.
Y entonces se va nutriendo de más información. Yo creo que la radio sí tiene capacidad para aceptar a las nuevas tecnologías, pero también creo que las nuevas tecnologías tienen que aceptar que necesitan de las bases de la radio para poder crear un buen programa o un buen elemento, ¿no? Hoy en día cualquiera puede ser locutor, porque esa es una realidad. Sí. Y antes te pedían un examen, te pedían una preparación, académica o no, pero una preparación en medios para poder presentarte y que la Secretaría de Gobernación te otorgara una licencia a través de comunicaciones, ¿no? Hoy en día, pues ya no importa, ya no importa si la tienes o no, puedes agarrar un micrófono y te puedes convertir en periodista, en reportero, pero al final sí hay una diferencia que se llama profesionalización, ¿no? Y tú puedes ser un muy buen podcaster si te profesionalizas, o un muy buen youtuber si te profesionalizas. Y eso te lo va a dar también la experiencia y el estar abierto a aprender constantemente y a prepararte constantemente, creo, no sé. Yo creo que es un hecho. O sea, yo creo que esa plataforma, nosotros hoy por hoy escuchamos la radio y sabemos que la información que vamos a recibir de la radio es real, ¿no? No hay fake news, ¿no? Como en la radio eso no está permitido, hay líneas, ¿no? Códigos de ética, hay muchas cosas donde actualmente en un medio digital, pues hablas de lo que quieres, como quieres, pero también nos enfrentamos a que hay mucha gente poco seria que habla de cosas sin sustento, ¿no? Que a veces ni siquiera son verídicas para causar X o Y calumnia o X o Y problemática, pero efectivamente la tecnología debe de tener, o sea, todos estos medios digitales deben de tener también esta facultad de manejarse con un tema de ética y tal que hoy... Y nosotros también como usuarios de lo mismo, ¿no, Ale? Es decir, al final es como cuando te dejan una tarea. Si tú te metes a Google y escribes cualquier cosa, te va a aparecer cualquier cosa. Pero cuando tú empiezas a filtrar la información y a ver el tipo de liga que es, cuál es la procedencia de liga, la seriedad del sitio, quién está respaldando la información, eso hace una gran diferencia. Para hacer una tarea o para hablar incluso en un medio de comunicación. A veces cuando decimos, bueno, es que hay que meternos a Google a investigar. Sí, pero ¿qué Google te vas a investigar? Al menos métete al Google académico, ¿no? En donde sabes que es gente que ha estudiado, que tiene investigaciones, que vas a encontrar ensayos, artículos, tomos digitales que realmente están sustentados por una ciencia o por un estudio que va a decir, oye, lo saqué de aquí y aquí está mi respaldo, porque esa es la otra, ¿no? Eso te lo da la radio también. Oye, la radio te exige estudiar un poquito más porque la gente, bien lo mencionaste, cree en ti, te conozca o no te conozca, y lo que tú estás diciendo en la radio lo dan por hecho. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con la información que tú estás difundiendo, pero no nada más en la radio, debe ser en tele, debe ser en prensa, debe ser en internet, ¿no? En cualquiera que sea el medio de comunicación. ¿Y cómo sugerirías, Tere, ahora sí que, ¿y ahora cómo se le hace? Para que nosotros podamos empezar a encontrar estas páginas que son serias, cómo podemos empezar a convivir con todas estas tecnologías, ¿no? y nuevas herramientas, porque cada día hay una nueva y cosas nuevas. ¿Cómo podrías tú aconsejar que pudiéramos empezar, no nada más no a migrar, porque repito, la radio es un tema que no creo que vayamos a dejar por muchas cosas, pero cómo podemos migrar a encontrar información seria, información que realmente sepamos que es garantía, pues, ante lo que estamos viendo? Yo siempre digo, ¿no? Cuando tengo que realizar alguna lectura de investigación, siempre me fijo en el sitio. Cuando tú te metes a una página y ves un blog, si el blog, de entrada hasta cosas básicas, no tiene quién lo escribió, no tiene una fecha, desde ahí yo empiezo siempre a dudar si la información es buena o no es buena, si es verídica o no, porque si fuera verídica, pues generalmente te dejan toda la información de la persona que escribe el blog o el ensayo, incluso un correo para que puedas emitir algún comentario o puedas hacer una retroalimentación. Y la comparación constante, Ale, es decir, si a mí me llega una información y yo no estoy seguro de lo que estoy leyendo o no estoy convencido,
buscas información relacionada al tema y te hace de 2, 3, 4 fuentes, ¿no?, de consulta que puedan crearte un criterio. Entonces, yo creo que también lo que nos hace falta hoy en día en los medios de comunicación en general es no conformarnos con la primera nota que se lee. Cuando uno tiene el gusto o la capacidad de poder leer más fuentes de consulta, también el panorama se te abre mucho más. Te vuelves más crítico ante la noticia, creas una propia idea, ¿no? O al menos dices, ¿sabes qué? Esto no me convenció por esto y esto y esto, o esto sí me convence, estoy de acuerdo con este autor, o estoy de acuerdo con lo que dijo el locutor, no estoy de acuerdo, pero también tenemos que ser una audiencia más preparada, Ale. Y a veces no nos fijamos que como audiencia tenemos una gran responsabilidad, que es también no quedarnos con lo primero que escuchamos, lo primero que leemos o vemos. Si a mí algo que está sonando ahorita no me gusta, no me late, en ese momento yo tengo la oportunidad, hoy más que nunca, de meterme a una enciclopedia digital, ¿no?, a un Google académico. Siempre les digo, es lo más básico del mundo, váyanse a un Google académico, en verdad, y empiecen a buscar la información. ¿Cómo diferencias este Google académico? En tu Google, simplemente escribes en la barra Academy Google o Google académico, y en ese momento te traslada a un filtro mucho más serio del mismo Google, en donde viene información pues de gente que escribe ensayos, hay artículos de revista científica, es decir, te vas filtrando y te vas profesionalizando incluso en la lectura. Entonces ya no es lo mismo leer, y no está mal, en Wikipedia, ¿no?, pero que sabes que cualquier persona puede echar mano de Wikipedia y puede alterar la información que ya está a algo que está incluso protegido, que ni siquiera te deja copiar un solo párrafo, porque tienes que meter toda la información para poder sacar incluso una ficha bibliográfica, ¿no?, que ahora le llamamos fuentes de consulta, pero son estas fichas. Sí. Entonces, desde ahí, Ale, empiezas ya como también a segmentar o a seleccionar la información, y eso yo creo que todos los programas, sobre todo de noticias o de contenido, deberíamos hacer, filtrar muy bien la información. Cuando es entretenimiento, pues sabes que al final es un poquito más relajado, ¿no?, la información que vas a compartir, pero aún así se tiene que tener la gran responsabilidad, sea una radio convencional, sea una radio satelital, de la información que se está compartiendo. ¿Cómo ves tú en 10 años el que vayamos a vivir la experiencia de escuchar la radio? Yo creo que en 10 años la tecnología, hablando de una transmisión, hablando de aparatos físicamente y posteriormente con todos los softwares y todos los programas que ya están y que seguro van a evolucionar, pues va a ser una labor muy interesante, porque vamos a tener que tratar de rescatar y de mantener vivo un medio que ha sido un parteaguas importante en la historia de la comunicación, y al mismo tiempo vamos a tener que aprender sí o sí cómo convivir con la tecnología. La juventud de hoy en día, los jovencitos, los niños, ya vienen predispuestos a la digitalización. Y lo vemos hoy en día, agarras un chavito de 5 años y sabe manejar perfecto un teléfono celular y una tableta. Y no está mal, es lo que a ellos les está tocando vivir. Lo que está mal es cerrarnos a la posibilidad de que ambos medios puedan convivir y que se pueda respetar incluso la jerarquía que tiene la radio como tal. Y también darle el valor a las nuevas aportaciones tecnológicas, porque al final la ciencia tecnológica nos ha abierto la vida de una manera impresionante, ¿no?, en todos los aspectos: salud, información, entretenimiento. O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que hoy se puede dar una consulta a distancia, que puedes dirigir una cirugía a distancia, que la robótica te ayuda a hacer microcirugías? En la vida lo hubiéramos imaginado, ¿no? Que un celular lo puedes traer en la pulsera de tu reloj y que aprietas y te llegan los mensajes y sabes qué está pasando en el momento real y exacto, pero pues al final no se pueden olvidar las bases, ¿no? Y estas bases, como experiencia, ¿no?, de
de cómo hemos ido migrando de un lugar a otro. Nuestra generación es privilegiada, Tere. Sí. Es privilegiada porque nos está tocando, sí, de una manera como muy burda en muchas cosas. Como que vamos rompiendo brecha sin nacer como los niños que acabas de platicar, ¿no? Con todo esto ya, el chip ya colocado, a nosotros nos está tocando tener que empezar por ver cómo convivo, ¿no? Y el tema de la radio en particular, bueno, pues tenía toda esta magia, y te hablo tenía porque hoy por hoy ya se integran muchas cosas donde ya puedes ver un programa en vivo, ya con cámaras, ¿no? Ya no es esta gran ilusión y de cómo será el locutor tan guapo con esa voz. Y lo ves y dices, ay, Dios mío, no, sí, claro. Que se quede en su cabina de 2x2, hermano. Sí, exacto. Entonces, esto va a pasar. Yo creo que efectivamente con esta transformación, ¿no? Claro. Pero sin dejar de ver cómo hoy vemos los LPs, ¿no? Hoy ya ves que, bueno, es más, hoy te venden una colección de LPs como en si 1,600 pesos. Sí, claro, un solo LP en 1,600 pesos. Entonces, ¿tú crees que el tema de la radio va a empezar también a quedarse en esa postura como romántica, como nosotros la vivimos? Sí. Justamente... bueno, te platicaba fuera de la grabación que estamos estudiando, estamos trabajando una investigación relacionada a cómo va a ser la radio en México en un cierto periodo, ¿no? ¿Qué rumbo va a tomar? Obvio, pues todo tiene que tener un protocolo de investigación, siguiendo tal cual los pasos de un método científico, ¿no? Para poder crear un estudio cuantitativo, cualitativo de la conducta humana con relación al medio de comunicación. Entonces yo sí creo que se va a mantener esta parte romántica, porque al final, pues habemos generaciones que crecimos con la radio. Yo tengo 42 años, pero mi abuelo escuchaba radio, mi papá escuchó radio y yo trabajo en la radio. Mis hijos escuchan radio, aunque sean jóvenes que hoy en día tienen un celular, que pueden escuchar lo que quieran, a la hora que sea, y tienen el privilegio de cambiarle o apagarle si algo no le gusta, y mudarse al Netflix o mudarse a HBO o a cualquier canal que quieran ver, ¿no? Eso no lo teníamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Con la televisión te parabas a cambiarle de manera manual al canal y tenías 3 canales. Así y todo era televisión abierta. Sí, y aparte no le podías cambiar a la televisión si tu papá o tu mamá no te daban permiso, ¿no? Hoy en día todos tienen acceso a ello. O sea, un jovencito de 14 años, mis hijos traen Netflix en el celular. Y se aburren y abren y van viendo algo en la carretera cuando decías antes era una convivencia. Yo creo que al final esto es lo que se va a mantener, porque tarde que temprano el ser humano va a extrañar esta convivencia social que nos es natural desde el momento en que el ser humano comenzó a crear lazos de comunidad. Y estamos hablando, me voy a ir muy atrás, del Paleolítico, del Neolítico, o sea, 3 milenios antes de Cristo. Estamos hablando de que la gente formó comunidades y que estas comunidades llegaron para quedarse, ¿no? Se funda un sedentarismo, se crean lazos, se crean familias, se crean divisiones de trabajo, se crean cosas que el ser humano a la fecha ha mantenido. Y la comunicación se tiene que mantener. Lo vimos en la pandemia. Los primeros 2-3 días, ay, sí, no le contesto a nadie, home office. Y después extrañabas el contacto con alguien, extrañabas ver a alguien, hablar con alguien, y es algo que pasa en la radio. En la radio, tú lo sabes, Ale, porque a ti te ha tocado estar en la radio, generas un lazo con él o con la locutora. Incluso el locutor crea lazos de amistad con la audiencia, que le hace favor de sintonizarle. Entonces, al final estamos hablando de un acto meramente humano que dudo mucho que desaparezca. La tecnología es maravillosa, a corta distancia, sobre todo si tienes familiares en el extranjero, ¿no? O en otro estado, incluso en otro municipio, pero no es lo mismo cuando te sientas con la persona y la puedes besar, la puedes abrazar y puedes verle a los ojos. Esto pasa con la radio, a nivel imaginativo, ¿no? Creo. Todo este sueño, claro, toda esta ilusión, ¿no? De ver al locutor, ¿no? Que tú lo imaginas guapísimo. Y a la hora de la hora, cuando lo ves, dices, pero ¿cómo? Déjenme como o a lo mejor estaba yo mejor de lo que imaginé. Claro. No, sí, pero es casado, ¡chin! Ya perdió oportunidad, hermanos. Sí, pero toda esta transformación que nos está tocando vivir, pues no deja de ser algo excepcional. Claro. Que ya
nuestros nietos no lo van a vivir, ya no va a ser con esta melancolía o con este recuerdo o con esta pues formación de comunicarnos con la que nosotros crecimos desde niños. Uh-huh. Hoy por hoy, efectivamente, tengo a mi nieta lejos, Tere, ¿no? Tengo a mi nieta lejos y qué difícil es que aunque existan, yo no me puedo imaginar si no hubiera existido todo lo que hoy tenemos, donde le digo, por favor, pónganmela en la camarita, no tiene 4 meses, la quiero ver, que no existiera esto. Estoy encantada que haya nuevas tecnologías, estoy encantada que haya nuevos avances. Me encantaría que por último le pudieras decir a la audiencia qué consideras deben ser las reglas de oro para no dejar de vivir una experiencia como es tener contacto con la radio, integrando a estas nuevas tecnologías. Pues yo creo, Ale, que mantener siempre la mente abierta es una de las principales reglas. Incluso como radiodifusor, los que son dueños de una estación, como empleados, los que somos locutores o trabajamos en otra área de la radio, y la misma audiencia, es mantener la mente abierta. Yo creo que es una regla de oro. El saber que llegan las tecnologías no para competir, sino para complementar. Porque esto es maravilloso. Hoy en día nos puede escuchar gente que se tuvo que ir a vivir a Vancouver, a Australia, a España, y de repente los escucho desde Pittsburgh. Pero ¿cómo? Yo vivía en Querétaro y me mudaron por el trabajo. Y mantengo cierta relación y siento cercanía con ustedes gracias a que los escucho por una aplicación. Esto no hubiera sido posible si no existiera la tecnología y si no tuviéramos la apertura para que ellas entren en nuestra vida. La otra es que al final cualquier medio de comunicación no nos debe dominar en cuanto a crear una adicción. Es decir, me puedo enamorar de la radio, me puedo enamorar de la tele, me puedo enamorar de la prensa, pero darle la oportunidad a los otros medios digitales como el que tenemos hoy en día, ¿no? Crear un podcast, pues también te abre la oportunidad de conocer más gente, de tener más criterios. Y yo siempre digo, profesionalización ante todo. O sea, al final, cuando un buen producto es profesional, habrá un consumidor que te la crea y después te comparta. Y eso haga que más gente se vaya abriendo a la posibilidad de escucharte, ¿no? Si estás tomando la responsabilidad, ¿no?, de comunicar, uh-huh, pues hacerlo con todo el cuidado y el respeto que se merece tener un micrófono enfrente. Yo siempre digo, no hay improvisación sin preparación. Aquel que diga que es muy bueno porque improvisa, yo no creo. O sea, tengo 24 años viendo gente improvisar y los que realmente saben improvisar es gente que está preparada. Porque en ese momento puedes entrar al aire y puedes hablar de un tema, del que sea, pero tienes unas bases. Tienes una preparación académica o por una lectura propia, lo que necesites, pero tienes algo que sustenta lo que estás diciendo. Aquellos que dicen, no, es que pues yo quiero ser locutor porque nos pasa, Ale, ¿no? Y se respeta, quiero ser locutor porque tengo buena voz o porque hablo mucho. No es que hables mucho, es lo que dices, cómo lo dices y con qué intención lo dices. Y eso cambia absolutamente todas las reglas del juego, ¿no? Y la resonancia que hoy tiene. Por ejemplo, ahora que estamos teniendo nuestras reuniones para analizar cómo va el proyecto, estamos impresionados. Hay gente que nos escucha de Nigeria. Claro. Canadá, Estados Unidos, Europa. Y ahí no mienten, las estadísticas te dicen, ¿no? Y esto es indispensable. El respeto, yo creo que el cuidado que tú acabas de compartir para poder comunicar debe de ser la base, uh-huh, para tener un micrófono enfrente y realmente poder compartir esto. Y el cerrar, me encantaría que me compartas, Tere, cómo vivieron el tema, por ejemplo, con la pandemia, en donde tenían un programa todos los días y de un segundo a otro, pues tuvieron que irse, ¿no? Y montar como podían para poder tener todavía estos programas. ¿Cómo lo viviste? Porque fue este gran parteaguas, ¿no? Del antes y el después, pero que hoy es una constante. El cambio es la única constante. Fíjate que yo creo que fue un estrés positivo,
porque al final, lo que decíamos ahorita, nos enseñó a todos en la estación que siempre tenemos que estar preparados para lo que venga. En ese momento no estábamos preparados para irnos a casa. Sin embargo, las personas que están al pendiente del área de la tecnología supieron moverse muy bien. Muchos ya traíamos un poco de antecedentes de las tecnologías de la información por las escuelas, por los convivios con los amigos, con la chaviza, ¿no? Etcétera. Y fue mucho más fácil adaptarnos a la nueva forma de comunicar. Fue importantísimo y yo creo que es algo que yo valoro mucho, porque la disciplina que ya traíamos, Ale, la sacamos en ese momento. Es decir, si yo creo que la radio no nos hubiera hecho tan disciplinados para cumplir con un horario, para cumplir con una escaleta, hubiera sido un relajo tremendo estar en casa. Pero llegabas a tu casa, bueno, te despertabas, salías al comedor o a tu cuarto donde podías transmitir con tu micrófono, conectándote por Zoom, alguien más recibiendo la señal en la estación, y sabías que tenías que hacerlo con el mismo profesionalismo que como si estuvieras en cabina. A lo mejor de aquí para acá vestido y de la cintura para abajo en pijama, ¿no? Porque nadie te veía. Pero al menos para que tus compañeros ante la cámara te vieran presentable, pues al menos te dabas una cepilladita y te hacía sentir que estabas ahí. Porque al final, en casa o no en casa, pues el programa implica una responsabilidad y un compromiso. Y la gente no iba a distinguir si estabas en tu casa o no en cuanto al contenido se refiere. La gente quería lo mismo a lo que hemos estado acostumbrados a trabajar. Entonces no podías bajar tu calidad, no del medio, no de las herramientas, porque evidentemente no es lo mismo tener un micrófono casero que tener una cabina acondicionada con todo lo que requieres, ¿no? Para un trabajo profesional. Pero al menos la calidad del contenido y la actitud tenía que ser como si estuvieras en cabina. Y yo creo que eso salió gracias a que pues la radio tradicional nos ha hecho de muchísimas disciplinas, mucha disciplina. Esa es una ventaja que yo le veo a la radio convencional, ahora sí, contra un medio digital. Si tú como medio digital no tienes el compromiso de grabar a ciertos días, a cierta hora, tener un calendario, una escaleta, cuándo va a salir el podcast, cuándo va a salir el video, terminas perdiéndolo. Y la radio convencional te exige un horario, una hora de llegar, una hora de salir, una escaleta. Eso creo que le ayudaría mucho a los medios nuevos, tener un compromiso de ese nivel, una escaleta, un orden, un horario. Aquí se graba, estés o no estés. Sí, claro. Aquí sale el video, estés o no estés. Entonces eso hace que no le falles, ¿no? Y en esta etapa, ustedes, los que trabajan en la radio, pues fueron una gran compañía y un gran cobijo para todos los que estábamos de encierro. Y hoy, además de agradecerte, Tere, gracias. El platicar de esto, con la melancolía con la que arranqué hablando de un tío al que le dedico este programa, con su muerte y siéndole un comunicólogo maravilloso, en donde tenía sus colecciones, sus LPs, y que el día de hoy lo que busco con esta entrevista es poder transmitir, pues, cómo todo esto es una emoción muy especial, cómo la radio lo va a continuar haciendo sin dejar de integrar a todo esto que estamos platicando ahorita, y que, sobre todo, no perder, pues, esta conciencia de que cada vez que tenemos un micrófono, en la circunstancia que sea, seamos responsables, pero que también le perdamos el miedo a estas nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías también nos abren un horizonte increíble, y en ahora, ¿cómo se le hace, Tere? Pues lo que hay que hacer es, como bien dijiste, no cerrar. No cerrarnos y prepararnos. No importa la edad, tengamos 50, 60, 70. Yo creo que al final quitarnos ese mito de ya estoy lo suficientemente viejo o grande para aprender. Nos estamos perdiendo también de cosas muy buenas que ofrece la vida, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de ver un teléfono en casa de disco, y ahora
tener un aparato en la muñeca con el que te comunicas a todos lados, como lo veíamos en las películas del Santo, ¿no? Marcaba el reloj del Santo, el enmascarado de plata y salía el holograma y era wow, ¿no? Hoy en día es así y ya no tarda en que esto sea así. Estamos en una web que va cambiando rápidamente del 2.0, 3.0, 4.0 a la vuelta de la esquina, un metaverso del que todo el mundo habla. No es difícil aprender. Lo difícil es quitarnos esa idea de que ya estamos lo suficientemente viejos para hacer algo diferente, ¿no? Esto no se acaba hasta que nos llaman, de donde sea, de arriba o de abajo, pero de que nos llamen, nos van a llamar. Claro. Y mientras no nos llamen, tenemos que seguir aprendiendo, porque al final es lo que nos mantiene en contacto con el mundo, ¿no? Pues muchas gracias, Tere. Gracias. Muchas gracias, Ale, por dar este espacio maravilloso. Y gracias, pues a toda la familia decirle que perdamos el miedo. Sí. Para eso estamos hoy aquí, que es un privilegio que estemos viviendo con esta actitud y con esta conciencia, esta transición tan importante, ¿no? De las generaciones que vienen y de las que estamos y de las que se van y de las que están por venir. Así es. Muchas gracias, Tere. Gracias, Ale. Les mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias.